Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes en esta cápsula Hombres Hablando a Hombres. Quiero hablarles ahora de no ser esclavos, sino ser amigos de Dios. Y es algo que les enseñamos a nuestros hijos. Y le doy la diferencia. Aquí en Juan capítulo 8, en el versículo 34 dice Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es algo que a nuestros hijos les enseñamos la diferencia. A veces en la iglesia, en el cristianismo, somos muy dados al pecado. No puedes hacer esto porque es pecado, no puedes hacer aquello porque es pecado, no puedes ver este programa. En aquella época pues eran los Simpsons, y que algunos sí, que algunos no, que no puedes ver ciertas caricaturas, que no puedes ver, no puedes oír ciertas músicas porque atrás están manejados por el enemigo, por el diablo. Y ahí con eso tenemos a nuestros hijos todos espantados, siempre con los pelos de punta, porque estamos hablando de lo que es pecado. Hijo, no te muevas así, hijo, no hables así. Y eso acaba con los muchachos, acaba con nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros les marcamos la diferencia. Cuando tú eres esclavo del pecado, pues nunca vas a poder permanecer en casa, porque los esclavos, finalmente terminando su periodo de esclavitud, pues salen de tu casa, ya no son esclavos, ya no te sirven para nada, o sea, me refiero, ya no van a estar trabajando ahí, y entonces pues se van. Lo mismo sucede en el reino de Dios, en el reino espiritual. Si tú te mantienes, esto es pecado, y no te haces amigo de Dios, y ahí haciéndote amigo de Dios, lo que te va a ayudar es entender el corazón de Dios y caminar conforme al corazón de Dios. Fíjese, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, amó mucho a los pecadores, amó a aquellos que habían, a la mujer adúltera, amó también a Mateo mismo, que era cobrador de impuestos, lo amó también y lo invitó a participar como uno de sus discípulos. Ese es Jesús. Y tus hijos van a cometer muchos errores, pero ¿sabes cómo se tratan esos errores? Con amor. Y a través del amor tú les vas a enseñar las caricias de Jesús, le vas a enseñar cómo Jesús los ama, cómo Jesús los perdona, y hasta que lleguen a una madurez donde caminando con Jesús la van a llegar, ellos van a ser parte de la familia de Dios. Y si llegas a ser parte de la familia de Dios, entonces te quedas en casa. No los esclavos llega un momento en que se van de casa porque terminan, vamos por decir así, su contrato, pero el hijo o la hija de Dios se quedan para siempre en casa. Entonces la invitación es: haz de tus hijos amigos de Dios y no esclavos del pecado. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula.